Cuentos y música. Los ecos del cine. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Muy buenas a todos los oyentes al otro lado de las ondas. No preguntes si hay alguien ahí, por favor. Porque sí hay alguien ahí. Siempre hay alguien ahí. Bueno, yo lo dudo, pero bueno, pues si lo dices tú, nada que decir. Y si hay alguien ahí, estarán los oyentes a los que vamos a resaltar en el programa de hoy por su fidelidad. Seguro que están, ya te lo digo yo. ¿Y son? Marcos Aranda y María Suárez. Gracias, amigos, por estar siempre ahí y por vuestros mensajes tan lindos. Estáis escuchando el podcast Cuentos y Música, Los Ecos del Cine. Y antes de contaros los contenidos de hoy, vamos a presentarnos una vez más. A mi lado, como siempre, Tony Bennett, uno de los últimos crooners del siglo XX, con su voz timbrada, igualita que la de Miguel Ángel Pastor Arenal. Igual. ¡Oh, my God! Yo tengo el privilegio de locutar con Beatriz Alonso Macho, nuestra Diana Krall. No se puede tener una voz más sensual, acompañada con su piano en lugar de con su fagot hoy. Y con nosotros, un gigante de la técnica, tanto como el gran saxofonista John Coltrane, Daniel Durán Lumbreras. Y una vez presentados, vayamos a presentar ahora, pero los contenidos de este segundo programa dedicado a Su Majestad el Jazz. Lo primero, para refrescar el último programa y situarnos un poco en el tema que nos ocupa, María Ángeles Rodríguez Padilla nos contará una breve historia del jazz con su inigualable estilo, con su swing particular. Lo tiene. Y como ya dijimos, ¿te acuerdas cuando despedimos? Nos fuimos a buscar los baúles y aquí están. Tuvimos que sacar, eso sí, a los hermanos Marx. Es que no había manera, Nos costó. Pero nos hemos metido nosotros para viajar por el Mississippi a bordo del Natsez, un barco de vapor de ruedas. Pero aquí no podemos ir con el DeLorean, que no nos cabe en el barco. Pero bueno, ¿te acuerdas que tenemos la alfombra mágica de Aladín y todo para llegar a New Orleans? Sí, allí nos esperará Ana Gómez Tabanera con 2 alumnas de su clase de inglés para contarnos algo interesante sobre aquella mítica ciudad del jazz. Volaremos después con la alfombra a la ciudad de la Alhambra, como si esta alfombra volviera a su casa. Y desde allí, desde tierras granaínas, tendremos con nosotros a un erudito del jazz que nos traerá la historia de un grupo emblemático del panorama jazzístico. Bueno, seguro que aprenderemos mucho con él y descubriremos a los Yellow Jackets. Y cerraremos con un momentazo que se nos viene histórico. Atención, adivina quién nos va a visitar para cerrar este ciclo de 2 programas dedicado al jazz. Bueno, supongo que no sean ni Mozart ni Brahms, vamos, algún especialista, imagino. Pues no ibas desencaminada. Está cercano a ese austriaco que acabas de decir. ¿Qué dices? Sí. No es ningún especialista de ahora, ¿no? ¿Ah, no? Es de aquellos de tiempos remotos. Yo creo que tanto acercarse a estas épocas nuestras, este personaje, le ha entrado el gusanillo y está probando cómo le queda el swing a su fandango. No me lo puedo creer. ¿De verdad? ¿No me digas que tendremos aquí a nuestro querido amigo con su sotana? Sí, el mismo que viste y calza con sus sandalias. El auténtico y genuino Padre Antonio Soler. Bueno, pues nada, arden deseos de saber qué nos cuentan todos ellos. Pues comencemos con el pedazo de historia de María Ángeles Rodríguez Padilla. Escuchen. Breve historia del jazz. Jazz es un término musical muy amplio y nos sirve para agrupar música de estilos muy diferentes, cuyo origen se nos va hasta mediados del siglo XIX en el sur de Estados Unidos y que se desarrolla después en ciudades como Nueva Orleans, Chicago, Filadelfia y Nueva York. Así, a grandes rasgos, se habla de estilo Nueva Orleans hacia finales del siglo XIX, desde 1865,
y hasta terminada la Primera Guerra Mundial en 1917. El estilo Chicago fue de los años 20, el swing de los años 30, el bebop de los años 40, y a partir de los 50 las corrientes innovadoras como el cool, el string, el free jazz, el fusión llegaron hasta la década de los 70 y su encuentro con el rock, el blues, el soul y el funky. Después de tanto lío, lo que se ha producido ahora es una vuelta a los clásicos y así llegamos hasta los 2000. La primera grabación de jazz se efectuó en 1917, pero la música existía en su estado primitivo desde hacía muchos años. Sus influencias van desde la música clásica, las marchas de las bandas de calle, los spirituals para las iglesias, las work songs o canciones del trabajo, el ragtime, el blues y hasta la música popular de cada época. El jazz, al igual que otros folclores, era inicialmente interpretado por músicos sin formación musical, que tocaban en bandas de marchas en Nueva Orleans. La música era una parte importante de la vida cotidiana en esta ciudad, desde por lo menos la década de 1890. Con bandas de metales que se contrataban para tocar en desfiles, funerales, fiestas y bailes. Los músicos, que frecuentemente no sabían leer música, no tocaban las melodías de manera continua, sino que le agregaban variaciones para mantener el interés de los oyentes. Un cornetista llamado Buddy Bolden fue el primer músico famoso en ser considerado jazzista y formó su banda en 1895. Se podría usar esa como una fecha simbólica del nacimiento del jazz. El jazz se mantuvo como una expresión musical típica de Nueva Orleans hasta la Primera Guerra Mundial. Acabada la guerra, el 30 de enero de 1917, un grupo de músicos blancos llamados, sin modestia alguna, The Original Dixieland Jazz Band, grabó ya de forma profesional para el sello Columbia 2 canciones, Darktown e Indiana. Temas que no se publicaron porque se consideró que la música era demasiado rompedora para la época. 2 meses después, la banda grabó para el sello Victor, que sí que se atrevió con otros 2 temas diferentes y que alcanzaron gran éxito. Muchos nuevos grupos se fueron sumando al atrevimiento y así el jazz se convirtió en moda, ya que los promotores vieron gran negocio en esto. Pasarían varios años antes de que se hicieran grabaciones de músicos negros. En ese tiempo comenzaron a oírse opiniones que mantenían que los blancos habían inventado el jazz. Más tarde se documentó la idea de que el verdadero origen del jazz, como música negra, era el de la esclavitud, ya que eran los afroamericanos los que continuamente demostraban los conocimientos, el sentimiento y el talento para tocarla. Lo evidente hoy día es que el jazz muestra aportaciones de ambos mundos, y es una música mestiza. Al poco de terminar la Primera Guerra Mundial, Occidente conoció una época de prosperidad y expansión económica increíbles. La barbarie de la Gran Guerra tuvo un efecto demoledor en las personas, empeñadas ahora en disfrutar de la vida como nunca, para compensar el sufrimiento pasado. Los norteamericanos, aunque no habían entrado en las trincheras, no fueron ajenos a esta tendencia vital. Sus ciudades habían progresado enormemente gracias a los beneficios obtenidos como fabricantes y vendedores de material de guerra para Europa. Y así estamos en los años 20. En este ambiente de fiesta, bajo el humo y el sonido de grandes orquestas, el jazz ejerció de banda sonora en los nuevos tiempos y surgieron los clubs, que se convertían en hogar y centro de la vida social americana. Mucho tabaco y mucho alcohol, el aire bien espeso. Aquellos años locos en los Estados Unidos también fueron los de la ley seca y el auge de las mafias que se saltaban la prohibición y aprovechaban ese negocio clandestino. Seguimos en los años 20. A comienzos de la década, Nueva York y Chicago eran las ciudades con mayor número de músicos de jazz. Muchos de ellos emigrados de otras zonas de los Estados Unidos, en las que se había acabado con los barrios más conflictivos.
En estos años aparecen las que serán más tarde consideradas las primeras obras maestras del jazz, destacando sobre todo Jelly Roll Morton o King Oliver, con sus respectivas orquestas. También en 1920, Mamie Smith grabó el primer blues, Crazy Blues, y el blues se puso de moda. Voces femeninas como Bessie Smith, Ma Rainey, Berta Chippy, Ida Cox expandieron el blues y una imagen de mujer independiente, fatal y de vida tortuosa. Hubo muchas grandes mujeres tocadas por el blues, como Billie Holiday en los años 60, incluso Janis Joplin. Armstrong llevó el jazz a Nueva York en 1924, aportó a la banda de Henderson sus solos de trompeta dramáticos y explosivos, cambiando así el fraseo e introduciendo la improvisación. Se abrieron los caminos hacia el swing y así llegamos hacia los años 30. El senador Volstead, que promulgó la ley seca, había dicho que con la prohibición del alcohol y el cierre de los clubes, las cárceles y correccionales quedarían vacíos, se habrían transformado en graneros y fábricas, todos los hombres volverían a caminar erguidos, sonreirían las mujeres y reirían los niños, se cerrarían para siempre las puertas del infierno, pero no ocurrió tal cosa, al contrario. La policía trabajó más que nunca. Se extendieron la corrupción y las mafias. Lo único bueno fue el auge de los clubes de jazz, que quedaron para muchos años unidos a una vida maldita y marginal, pero intensa y alegre. A principios de los años 30 se deroga la ley seca y comienzan los efectos de la Gran Depresión económica. Algo cambia en el jazz. En 1935, con Benny Goodman, en su momento de gloria, una nueva generación demostró que lo que le interesaba era hacer lo que fuera para ignorar la depresión y pasarlo bien bailando con orquestas de swing. El periodo del 35 al 46 se conoce como la era de las Big Bands. Glenn Miller y Artie Shaw vendieron millones de discos y Benny Goodman, Count Basie y Duke Ellington eran nombres conocidos por todos. Y por fin se reconoció el jazz como una parte importante de la cultura americana. Tanto solistas como orquestas se disputaban el trono del género. Sonaban temas épicos como Rhapsody in Blue o Porgy and Bess. Y desarrollar sus propios conceptos. El saxofonista Charlie Parker y el trompetista Dizzy Gillespie
fueron los fundadores principales de un nuevo estilo llamado bebop. Las armonías y ritmos se hicieron mucho más complicados y la música que se tocaba era cada vez menos apta para bailar. Una huelga de los estudios de grabación a principios de los 40 y un impuesto prohibitivo para los clubs de baile hicieron que estos desaparecieran. Así el jazz se fue escondiendo, sofisticándose y convirtiéndose en una música para ser escuchada. Surgieron, como suele pasar, otras músicas y estilos más simples para llenar el vacío, como pasa hoy día con el reggaetón actual, que cubre el vacío del apoyo a otras músicas. Con el surgimiento de la avant-garde o el free jazz, a finales de la década de los 50, la música improvisada experimentó una gran evolución, pero perdió muchos seguidores. Ornette Coleman, John Coltrane y otros grandes del jazz dejaban perplejos a los aficionados improvisando apasionadamente sus actuaciones en directo. Cada interpretación del mismo tema era distinta. Esto me hace pensar que siempre interpretamos la música, pero que muchas veces es ella la que pide interpretarnos a nosotros. A finales de los 70, los músicos ya actuaban sobre el escenario creando sonidos que les parecieran adecuados en ese momento. Es el momento del free jazz. La década de los 70 se reconoce más bien como la era de la fusión, cuando muchos de los jazzistas integraron aspectos del rock y del rhythm and blues. En los 80 se vio que esto se iba de las manos y se optó por dar tributo al pasado y acudir a épocas anteriores para inspirarse. Wynton Marsalis se inspiró como trompetista en el Miles Davis de los 60 y una vez más, en épocas de crisis de creatividad, surgen los modelos de tributo a. Casi todos los estilos del jazz siguen activos en los 90 y hasta hoy. El jazz ha pasado a ser una música realmente internacional, aunque su evolución se ha hecho más lenta durante los últimos 30 años. Hoy es evidente la dirección que tomará el jazz en el futuro. Para muchos no lo es. Algunos piensan que la música ha llegado al final de su desarrollo, pero mientras existan grabaciones y necesidad de expresarse, el jazz sobrevivirá. Qué bien nos ha explicado María Ángeles el jazz en este breve espacio de tiempo, ¿eh? Me he quedado con las ganas de más historia. Pues un poquito más de historia sí que puedo mostrarte, Miguel Ángel. Esto que estamos escuchando es del saxofonista y compositor de jazz francés Guillaume Perret. A sus 42 años es una de las referencias del jazz actual. ¿Qué caminos y vericuetos encontrará el jazz para desarrollarse, introduciendo todos los elementos digitales y técnicos? Vamos, con las famosas nuevas tecnologías. Eso, querido amigo, el tiempo lo dirá, porque el DeLorean que tenemos no viaja al futuro. Se han estropeado esos circuitos precisamente. Vaya por Dios, pues nada, habrá que esperar y habrá que llamar a Doc Emmett Brown para que lo arregle. Pero bueno, mientras tanto, volvamos al pasado, que todavía nos quedan cosas por descubrir. Así es, en el programa anterior mencionábamos Nueva York, pero si nos remontamos al lugar considerado por muchos la cuna del jazz, tendremos que trasladarnos al estado de Luisiana, donde se encuentra la ciudad de Nueva Orleans. Ya te digo, Luisiana, ¿no, Beatriz? Pues sí, en la alfombra mágica que nos llevará a aquellas tierras contamos con la presencia de Paula Balandín y Violeta Navarro, dos alumnas de tercero de la ESO, de trombón y trompeta respectivamente.
y su profesora, la excelentísima señora doña Ana Gómez Tabanera. Pues mira. Un aplauso bien merecido. Bien Al merecido. parecer han estado recientemente viajando en clase de inglés. Fíjate, oye, yo también quiero ir a clase de inglés para viajar. Estas personas Y no nos más que traen, viajar. sí, nos traen una historia autobiográfica escrita por un célebre músico de las brass bands. Es una historia de recuerdos que recrea el ambiente de una ciudad en la que la música corre por las venas de sus habitantes. Bueno, esto tiene una pinta maravillosa, Pues sí, sí. seguro. Suculenta. Bienvenidas a las 3 a los estudios centrales del podcast Cuentos y Música, Los Ecos del CIM. Bienvenidas. Cuéntanos, Ana. Muchas gracias, estamos encantadas de estar aquí. Sí. Gracias, ¿Por qué Ana. habéis elegido la historia que traéis hoy? Bueno, buenos días. Pues en realidad en la clase de inglés, en inglés hay una expresión que viene como anillo al dedo, que es jazz it up, que significa dar vidilla o animar el cotarro. Y cuando nos propusisteis el tema que nos ocupa, rescatamos este cuento, puesto que os llamáis Cuentos y Música, que recrea muy bien el ambiente festivo de una tradición arraigada como es el Mardi Gras o Martes de Carnaval de Nueva Orleans. Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito tiene qué buena pinta tiene esto. ¿Y qué es eso de que habláis estando viajando en clase de inglés? Es que él también quiere viajar. Yo es Es- que- yo le he es dicho que- que yo quería y él también. Sí, sí, bueno, me gusta copiar las Claro. cosas bonitas de la vida. Bueno, pues este trimestre lo hemos dedicado a describir lugares y recrear ambientes. En realidad, quizá Violeta y Paula nos podéis contar cómo empezó, antes de que yo cuente el método que seguimos, por qué digo que hemos estado viajando. ¿Cómo empezó? Empezó con unos mapas, ¿no? Sí, nos diste unos mapas en clase y bueno, pues empezamos a mirar. A mí, por ejemplo, me tocó Canadá y pues tuvimos que mirar la comida típica o, por ejemplo, lugares que eran importantes para precioso país. turismo o no sé cómo Usted estuvo por allí, doña Beatriz, ¿no? Estuve por allí, es impresionante Canadá. Increíble Canadá, sí. Pero eso de mirar, ¿dónde teníais que mirar? En el mapa había dibujos y ponía algún pequeño dato como la población, pero sobre todo eran dibujos y sitios donde se podían visitar, entonces teníamos que ir mirando por dónde viajaríamos. ¿Y a ti qué te tocó, Paula? A mí me tocó Australia y igual, pues mirar el mapa y la población, te ponían los nombres típicos de allí y las comidas típicas y los sitios más importantes del lugar. Bueno, todo empezó porque muchas veces los profesores de inglés creemos que los alumnos no escriben más en sus redacciones porque no cuentan lo suficiente al no tener suficiente vocabulario de inglés. Y todo se reduce a I had a great time o me lo pasé muy bien, ha estado guay y no añaden más ideas. Y en realidad el problema es que no aprenden a observar y a recrear un ambiente. Y entonces, por eso empezamos con esto. Vamos, Y que en vez entonces- de ser una falta de vocabulario, es una falta de ideas. Es de una alguna falta manera. de no saber observar. Creemos que ese problema que en inglés decimos es que no tiene vocabulario, es que no se detienen, ni siquiera en castellano, a observar lo que hay a su alrededor y las sensaciones que esas cosas le producen. Entonces, escribimos en la pizarra 3 huecos grandes para aprender a que se dieran cuenta de que hay cosas que están ahí, que las dan por hecho, pero que cuando las describimos, pues nos las saltamos porque pensamos que todo el mundo las sabe. Y efectivamente muchas veces las saben, pero muchas otras no. Entonces empezamos con un tema universal que era el de un concierto de música. Y entonces empezaron a llover ideas con un concierto de música. Luego pusimos... Atención a esto, a ver ¿qué se le ocurrió a usted, Pues lo doña siguiente, Ana? para que A ver. vean que no era un tema universal, era la romería La de la Virgen de romería. Gracia. Ole. Y el tercer recuadro fue Nueva Orleans. ¿Y entonces qué pasó? ¿Os acordáis las alumnas Paula y Violeta de qué cosas se mencionaron? ¿Os acordáis, por ejemplo, para recrear el ambiente de la romería? Sí, bueno, pusimos como algunas palabras como por ejemplo las ofrendas florales o las carrozas o las vestimentas típicas, o sea, también comida. Los trajes regionales, trajes ¿no? regionales. Se denominan. Comida, también bebida y los bailes regionales también. Y pues ¿Y para el concierto?
Pues las luces, el tipo de música que se está escuchando y sobre todo la gente. Cómo está la actitud de la gente, la presencia de la gente y cómo bailan o se divierten en el momento. ¿Y qué pasó cuando fuimos al hueco de New Orleans, Ana? Pues en cambio, cuando llegamos a Nueva Orleans, el recuadro que dibujamos en la pizarra se quedó vacío hasta que alguien dijo jazz. Pero ningún alumno supo evocar nada más. Por eso, este cuento nos ayuda no solo a poner en práctica una dinámica que usamos a veces en clase, que es la de hacer un ejercicio de mediación con las dos lenguas, la lengua materna y el inglés, y consiste en que un alumno se convierte en traductor simultáneo. Decimos que trabajamos para las Naciones Unidas y traduce, por ejemplo, lo que digo yo en inglés o, en este caso, lo que decía el narrador de la historia. Y eso pues, nos ayudó a que se soltaran, ¿no? Las ideas y la forma de decirlo, ¿no? Como que sí, que se fueran soltando. Y a recrear, a ver cómo se recreaba a través de un cuento el ambiente de Nueva Orleans. Pues venga, vamos. Jazz it up a little y vamos a ver si animamos un poquito la cosa y nos ponemos a la faena. Come on, all right, let's go. Bueno, por razones de tiempo vamos a reproducir solo una parte del cuento, pero puesto que esto es un espacio en el que se suele recomendar un libro, recomendamos que no solo os animéis a leerlo, sino que además, a leerlo del todo, sino que además leáis The 5 O'Clock Band, que es un segundo cuento, y que cuenta la historia de lo complicado y los entresijos y el compromiso que supone reunirse con tu banda de música. Que nos lo digan a nosotros, Violeta, Paula, que nos lo digan a nosotros cada Todo el mundo jueves. llegando tarde. Sí. Hoy se me ha olvidado la caña. Se me ha olvidado. Hoy me duele la garganta. He tenido alguna vez la cosa de que se me ha olvidado el instrumento. Eso también ¿Cómo? pasa, sí. Bueno, Vamos a por, abrimos un paréntesis. Vamos a por el bombo que está en la otra punta. Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Esta música de piano que suena es porque, como saben ustedes, este programa se hace desde el Centro Integrado de Música y la música suena en el castillo constantemente. Cerramos el paréntesis, vamos al tema que nos ocupa. ¿Cómo se traduciría al castellano trombone shorty, Violeta? Pues es como en trombón canijo, porque era como chiquitito, entonces pues le apodaron así. Pues venga, vamos a escuchar a este trombón canijo. Que quién le iba a decir, por cierto, que esto sí que me lo sé yo, que acabaría tocando para los Obama en la Casa Blanca, ni más ni menos. Where you at? Where you at? We have our own way of living down here in New Orleans, and our own way of talking too. And that's what we like to say when we want to tell a friend hello. So, where you at? Donde te metes, tenemos una forma propia para decir, para vivir y en Nueva Orleans y también para hablar. Y eso es lo que nos gusta decir cuando queremos saludar a un amigo. Bueno, como ¿dónde te metes? Lots of kids have nicknames, but I want to tell you the story of how I got mine. Muchos niños allí tienen apodos, pero quiero contar la historia de cómo me pusieron el mío. Just like when you listen to your favorite song. Let's start at the beginning, because this is a story about music. Como escuchas tu canción favorita, vamos a empezar por el principio, porque esta es una historia sobre música. But before you can understand how much music means to me, you have to know how important it is to my hometown, my greatest inspiration.
antes de que entiendas lo mucho que significa la música para mí, tienes que entender lo que significa para mi ciudad natal, mi mayor inspiración. I grew up in a neighborhood in New Orleans called Treme. Any time of day or night, you could hear music floating in the air. And there was music in my house too. Yo crecí en un barrio de Nueva Orleans llamado Treme. En todo momento del día y de la noche podías escuchar música flotando en el aire y también había música en mi casa. My big brother, James, played the trumpet so loud you could hear him halfway across town. Mi hermano mayor, James, tocaba la trompeta muy fuerte y se le podía escuchar desde el otro lado del barrio. He was the leader of his own band, and my friends and I would pretend to be in the band too. Follow me, James would say. Él era el líder de su banda propia y mis amigos y yo también queríamos tener nuestra propia banda. Seguidme, solía decir James. There's one time every year that's more exciting than any other. Mardi Gras parades fill the streets, and beaded necklaces are thrown through the air to the crowd. Hay un momento del año que es más especial que cualquier otro, que es Mardi Gras. Las cabalgatas de Mardi Gras que llenan todo la calle y a veces tiraban collares con cuentas desde las cabalgatas a la gente. I love the brass bands with their own trumpets, trombones, saxophones, and the biggest brass instrument of them all, the tuba, which rested over the musician's head like an elephant's trunk. Me encantaban las bandas de brass con sus propios trompetistas, trombonistas y saxofonistas, y el mayor instrumento de todos, que era la tuba, que hacía que el músico pareciera la cabeza de un elefante. Where you at? Where you at? The musicians would call. All day long I could see brass bands parade by my house while my neighbors dance along. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes?, dirían los músicos. Todo el día podría estar escuchando las bandas de brass al lado de mi casa y ver a mis vecinos bailar. I love these parades during Mardi Gras because they made everyone forget about their troubles for a little while. Me encantaban estas pasacalles o cabalgatas durante el Mardi Gras porque hacían que todo el mundo se olvidase de sus problemas durante un rato. People didn't have a lot of money in Treme, but we always had a lot of music. La gente no tenía mucho dinero en Tremé, pero teníamos mucha música. I listened to all these sounds and mixed them together, just like how we make our food. Yo escuchaba todos estos sonidos y los mezclaba todos como hacemos nuestra propia comida. We take one big pot
and throw in sausage, crab, shrimp, chicken, vegetables, rice, whatever's in the kitchen, and stir it all together and let it cook. When it's done, it's the most delicious taste you've ever tried. Cogíamos una olla muy grande y metíamos salchichas, cangrejo, pollo, verduras, arroz, cualquier cosa que hubiera en la cocina. Y luego lo mezclábamos todo, lo dejábamos cocinar y cuando esto estaba terminado, estaba la cosa más rica que podríamos haber probado. We call it gumbo. And that's what I wanted with my music to sound like. Different styles combined to create my own musical gumbo. Lo llamamos gumbo y así es como yo quería hacer mi música, que sonara diferente, como estilos combinados para hacer mi propia música gumbo. Oh, yeah. Increíble, sí, señor. Gracias, lo habéis contado de maravilla. Muy bien esa traducción, sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. O sea, que si tuviéramos que hacer el cuadro de lluvia de ideas para recrear el ambiente musical y festivo de New Orleans, ¿qué elementos evocaríais al leer esta historia? Pues el gumbo, el where you at, el donde te metes en español. También Mardi Gras y Treme, por ejemplo. Y la música, ¿no? Y los necklaces, los collares de cuentas también son importantes. Y Sí. La improvisación se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, la gran improvisación que surge ahí, la vida que tiene aquella música y aquella gente, ¿no? El mestizaje. El mestizaje está muy bien porque está reflejado en el gumbo, que es la comida, y lo que dice el protagonista, ¿no? Que quiere hacer su gumbo musical, que es, al fin y al cabo, una característica muy típica del jazz. Y lo podríamos llevar a alguna comida típica nuestra, por ejemplo, Ana, ese gumbo, por ejemplo. Pero le quitaríamos el exotismo del jazz. Yo pienso, yo qué sé, en un cocido madrileño, en un cocido montañés, que echas ahí... Es otro tipo de exotismo también, ¿no? Más castizo, sí. Exotismo gastronómico. Gastronómico, sí. Pero sí. Y luego también hay otras músicas que también hacen esto, ¿no? Pues preparando esto y el otro día hablando, de repente vimos que es increíble el paralelismo que hay con el flamenco. Claro. Cosas tan diversas en un principio, pero que al final tienen muchas cosas en común, o por lo menos la cultura arraigada, la improvisación, lo de poner apodos, ¿no? Tenemos Sí. el sordera, el camarón, el cigala. Tomatito. La tradición de usar el cante como escapismo, estos decían, éramos pobres pero teníamos la música y Claro. el ambiente festivo está ahí, ¿no? Y en los flamencos siempre también muchas veces cantan para olvidarse de las fatigas de la vida, como dicen ellos. Lo de la participación espontánea, todo el mundo que haya visto, haya presenciado una fiesta flamenca, se queda maravillado, ¿no? Con eso, como se queda maravillado cualquiera que haya estado en Nueva Orleans Disfrutando, viviendo aquello, ¿no? Aquellos instantes, en directo. Sí, lo que está claro es que es la cuna del jazz. Sí, como decía. Habrá que ir a verlo. Habría que ir. Habría que ir no con la alfombra mágica. No, pero de verdad, decir de verdad. Sí. Y de aquí proviene la célebre figura del jazz, Louis Armstrong, muy venerada en su tierra, pero también muchos otros musicazos conocidos y anónimos. Bueno, una de las frases del libro que han contado las chicas es: antes de que os cuente lo que significa la música para mí, tenéis que entender lo que supone la música en mi ciudad, mi mayor inspiración. Y ese lugar no es otro que Nueva Orleans. Claro que sí. Bueno, queridos radioyentes, ya sabéis que en la radio, como en la vida, el tiempo... Es oro.
Bueno, ha sido un placer enorme teneros aquí con nosotros. Un lujo. El placer es nuestro. Sí, un lujo contar con estas dos traductoras, que yo creo que sí que las tienen que contratar en la ONU. ¿eh? Y con su profesora, que yo siempre lo digo, cómo me gustaría ser una de estas alumnas, cómo me encantaría meterme en esas clases de Ana Gómez Tavera. Para viajar. Para viajar Traducir. para traducir y aprender inglés. Que no es poco. Que no es poco. Doña Ana, mil gracias. Muchas gracias. En mis clases también te salpica la lava de mi volcán. Oh my God. Eso también mola, hombre. Pero también, hombre, un poquito de salsa, los profesores, ¿no? Que tengan ahí Just a little. esa energía. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Shorty. Well, trombone shorty, come on up here, Bo Diddley said. Y si han estado ustedes atentos, queridos oyentes del programa Cuentos y Música, Los Ecos del CIM, María Ángeles Rodríguez Padilla, en su paseo por la historia del jazz, cuando llegó a las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, explicaba cómo empezó la fusión en el jazz, cuando los jazzistas integraron aspectos del rock y del rhythm and blues. Yo la verdad es que tengo curiosidad por entender y saber qué ocurría en esa época con el jazz. No me importaría conocer, no sé, algún grupo emblemático de aquel momento o algo. Pues te lo voy a contar y no te lo voy a contar yo, pero sí que te voy a contar cómo he ido a buscar a la persona que nos lo va a explicar. Arden de ser como, a ver. Esta vez no he cogido ni una alfombra, ni he cogido el DeLorean, que lo tenías tú por ahí trasteando, sino que me he ido en mi coche particular con un micrófono y una grabadora a pilas hasta Granada. Vamos, a la antigua usanza. Pero no iba a ser en la alfombra mágica. No, porque es que se la tuve que dejar a Aladín, porque los ladrones se la han llevado, la lámpara mágica, y sin ella no podremos acabar el programa. Ah, claro, jolín, que es que dentro está el genio Federico Calcaño, al que necesitamos para nuestro final. ¿Y para qué te has ido a Granada tú? Pues para admirar la Alhambra, ¿te parece poco? No me parece poco, me parece suficiente motivo. Pero algo más habrá. Sí, algo más. Teníamos que hacer tareas. Siempre hay que hacer tareas para el podcast, querida mi muy mejor amiga. Me he ido allí a grabar a un gran amigo y a un músico muy sabio. ¿Y que allí quién es él? Muy bonito. Eso lo cantaba aquel, ¿no? Aquel, sí. ¿Y quién es aquel? ¿Y quién es él? Bueno, estábamos hablando, les vamos a presentar a toda nuestra audiencia a Darío Moreno Soria, catedrático de repertorio con piano en el Conservatorio Superior de Música de Granada, también director de la Orquesta Barroca de dicha ciudad y fundador en el año 2000 del Cuarteto Granaíno de Jazz Forerunners. Madre mía, hombre ecléctico donde los haya. Abarca toda la historia de la música en su persona para crear algo nuevo, ya que también es compositor. Sí, no le falta un detalle, ya digo, un grandísimo músico, ¿eh? Así que no se pierda nadie lo que nos va a contar sobre el grupo referencia del jazz fusión Yellow Jackets. Adelante, maestro Darío. Hoy quería hablaros de un grupo de jazz norteamericano que es una verdadera rareza dentro de este género. Más que nada porque no existe ninguna otra formación que se haya mantenido en activo durante nada menos que 46 años desde su fundación en 1977 hasta la actualidad, sin perder un ápice de frescura e innovación, aparte de tener un sonido y un estilo personal que los hace reconocibles en cada uno de sus álbumes y actuaciones en directo. Se trata de Yellow Jackets. Con 27 álbumes a sus espaldas, 18 nominaciones a los Grammys, consiguiendo 2 de ellas, durante toda su carrera han realizado numerosas giras internacionales y disfrutan de un importante éxito comercial desde sus comienzos hasta el día de hoy. Voy a hablaros ahora un poco acerca de su trayectoria.
Corría el año 1977 cuando el guitarrista Robben Ford, que había tocado con músicos tan diversos como Miles Davis, Johnny Mitchell o George Harrison, decidió reclutar un grupo de instrumentistas para la grabación de su primer álbum en solitario con el sello Elektra Records, titulado The Inside Story, 1977. Finalmente, el trío encargado de hacerlo estuvo formado por el pianista y teclista Russell Ferrante, el bajista Jimmy Haslip y el batería Ricky Lawson, que en aquel momento ya eran experimentados músicos de sesión de la escena californiana. El sello discográfico de Ford, Elektra Records, quería que el grupo, conocido en ese momento como Robben Ford Group, grabara un nuevo disco que se inclinara más hacia el pop vocal. Esto no convenció demasiado a la banda, que optó por seguir su propio camino hacia un estilo instrumental, formando lo que ellos mismos denominaron una banda dentro de una banda. Poco después del lanzamiento de The Inside Story, los tres músicos, junto con Ford a la guitarra, deciden grabar una cinta de demostración que despertó el interés del productor Tommy DiPluma, fichándolos para Warner Bros. Fue el propio productor quien escogió el nombre para el grupo, Yellow Jackets. Ahora os hablaré de las diferentes etapas que para mí ha experimentado el grupo desde su fundación. Una primera etapa como trío caracterizada por la participación en la banda de diferentes músicos invitados que iría desde 1977 a 1984. Ya como Yellow Jackets, grabarán 3 álbumes con el sello Warner Bros. El primero de ellos, Yellow Jackets, 1981, Mirage à Toi, 1983 y Samurai Samba, 1985, donde la presencia de Robben Ford irá disminuyendo con los años hasta convertirse en un artista invitado. Tanto el primer disco de título homónimo como Mirage à Toi pertenecerían a la primera etapa del grupo como trío, del 81 al 84, y tuvieron una importante aceptación por parte del público y crítica. En este primer periodo son numerosos los colaboradores que participan en las grabaciones del grupo. Estilísticamente hablando, ambos álbumes se mueven en el crossover jazz, el jazz fusión, el funk y el rhythm and blues, con el uso de sintetizadores y elementos electrónicos dentro de la estética de las bandas de fusión californianas de la época. Pero fue sobre todo tras su participación en el Festival de Jazz de Playboy en 1984, ya como cuarteto junto al saxofonista Mark Russo, cuando Yellow Jackets empieza a alcanzar un importante éxito tanto en las listas de Billboard Jazz como en las salas de concierto de todo el mundo, dando como resultado la grabación del tercer álbum Samurai Samba en 1985. El saxo alto de Russo aportó al grupo su sonido mordaz y una cierta arrogancia funky. Ya con Russo en el grupo, Yellow Jackets abandonó definitivamente la formación de trío y se inició la etapa del primer cuarteto con saxofón que irá de 1985 a 1989, junto a Ferrante, Haslip y Lawson, que abandonaría la banda en el año 86, y posteriormente con William Kennedy en la batería, que entraría en el año 87. En 1986 la banda terminó su contrato con Warner Bros. Y firmó con el sello independiente GRP, Grusin Rosen Productions, para la grabación de Shades, 1986, consiguiendo un Grammy a la mejor interpretación instrumental de Rhythm and Blues por And You Know That, incluida en este mismo álbum. Después vendrían los álbumes Four Corners en 1987 con el sello MCA Records y Politics en 1988, nuevamente con GRP.
Ricky Lawson dejó Yellow Jackets tras la grabación de Shades para unirse a la banda de la gira de Lionel Richie y fue reemplazado en la batería por William Kennedy en 1987, presentándose oficialmente en Four Corners y continuando como batería hasta la actualidad, a excepción de un paréntesis de 11 años que fue entre 1999 y 2010, en el que pasó a sustituirle Marcus Baylor. The Spin, grabado en 1989, será el siguiente álbum del grupo, también con GRP, y el último en el que participará Mark Russo como saxofonista de Yellow Jackets, dejando la formación para entrar a formar parte de la banda de The Doobie Brothers. Ya sin Russo, el grupo inicia una nueva etapa que comenzará en 1990 y se prolongará hasta 1999 con la salida de William Kennedy de Yellow Jackets. En 1991 saldrá al mercado uno de los proyectos que para mí marcaron el comienzo de una nueva era en la banda, y el más ambicioso hasta el momento, con la grabación del álbum Greenhouse en 1991, para el que utilizaron una orquesta de 28 músicos arreglada y dirigida por Vince Mendoza, y colaboraron con el arreglista y saxofonista de big bands Bob Mintzer en muchas de las pistas del disco. Mintzer, en palabras de Will Kennedy, era un músico de Nueva York, saxofonista tenor formado en la escena loft y con mucha experiencia como arreglista y compositor de música para big bands, que desde el principio aportó a la banda un sonido que los acercaba al jazz más tradicional, con un lenguaje basado en un gran conocimiento del bebop. Esta fuerte personalidad musical empezará a marcar un nuevo camino en Yellow Jackets e influirá en las futuras composiciones del grupo, contando sobre todo con Russell Ferrante como gran aliado para avanzar en esta dirección como compositores principales de la banda. Con el sello GRP, Yellow Jackets grabará 3 discos más. Live Wires en 1992, que supuso la presentación oficial de Bob Mintzer en el grupo y también fue toda una declaración de intenciones de lo que habría que venir. Live Wires se grabó en directo en The Roxy, en West Hollywood, California, y supuso una novedad en la discografía de la banda hasta la fecha, ya que todos los álbumes anteriores se habían realizado en estudio. Le siguieron Like a River en 1993 y Run for Your Life en 1994, que vinieron a reflejar un creciente interés por el jazz acústico en directo. Paulatinamente se comienza a observar también, sobre todo en estos 2 últimos discos, que las composiciones del grupo, a partir de la entrada de Bob Mintzer, se van desprendiendo de más elementos electrónicos que en los discos anteriores. 1995 será el año del regreso de la banda al sello Warner Bros. Con la grabación de Dreamland, un álbum que explora las músicas del mundo aprovechando la versatilidad y el conocimiento de William Kennedy, utilizando ritmos africanos como el tema de Closen y brasileños como en Summer Song, y que es quizás, en palabras de la propia banda, su álbum más tranquilo y relajante hasta la fecha. Con Warner grabarán 2 discos más, Blue Hats en 1997 y Club Nocturno en 1998, en los que queda de manifiesto la evolución que el grupo está teniendo hacia el post-pop y un jazz más acústico, siguiendo el camino emprendido con los discos anteriores. Club Nocturno sería el último álbum con Warner y la despedida de William Kennedy, que dejará a la banda en 1999 para dedicarse a otros intereses.
Tras un largo paréntesis de 12 años, Kennedy volverá a Yellow Jackets en 2011, continuando hasta la actualidad. La siguiente etapa evolutiva de la banda estará comprendida entre los años 2000 y 2010. A principios del año 2000, Marcus Baylor, un joven batería originario de San Luis, recién graduado en el Maines College of Music, participó en un clinic en el Berklee College of Music acompañando a Yellow Jackets. Sus compañeros quedaron impresionados con Baylor y entró a formar parte de la banda en abril de ese mismo año, inyectando una nueva energía y entusiasmo renovado al sonido de los Yellow Jackets. A pesar de contar apenas con 21 años, Baylor ya había grabado y había estado de gira con Cassandra Wilson y Kenny Garrett, entre otros. Su presentación oficial como nuevo batería del grupo fue con la grabación de Meat Jam el año 2002. Este doble disco sería el segundo realizado en vivo por Yellow Jackets, grabado entre el 24 y el 25 de julio de 2001 en The Mint, Los Ángeles, California. Desde Livewires, producido justo 10 años antes, no habían vuelto a grabar en directo, y al igual que este en su momento, Meat Jam también supuso un cambio radical en la manera en que Yellow Jackets iba a afrontar esta nueva producción. El crecimiento constante de Internet trajo consigo nuevas formas de consumo y de distribución de la música que estaban alterando el modelo de negocio en la industria, y Yellow Jackets tomó la decisión, tras un último incidente desagradable según ellos con la discográfica Warner Bros., de tomar las riendas de sus propias producciones. Tras esta aventura en la autoproducción, Yellow Jackets firma un contrato con el sello Head Hubs International y lanzan 5 álbumes: Times Square 2003, Peace Round A Christmas Celebration 2003, Altered State en 2005, 25 en 2006 y Life Cycle en 2008. La grabación de 25, nuevamente en directo, supuso una retrospectiva del primer cuarto de siglo del grupo e incluía un CD y un DVD que fueron registrados en el Naima Club en Forlì, Italia, el 7 de octubre de 2005. 2 años más tarde, en 2008, la banda vuelve a realizar una grabación con guitarra en el álbum Life Cycle, trabajo número 20 del grupo, junto a Mike Stern como invitado especial, que supuso la despedida de Marcus Baylor de Yellow Jackets, dejando el grupo poco después para iniciar otros proyectos musicales personales. En 2011, Yellow Jackets vuelve a cambiar de discográfica para pasar al sello Mac Avenue Records y lanzan el que sería el último disco de Jimmy Haslip como bajista de la banda, titulado Timeline, en el año 2011, en el que volverán a contar con Will Kennedy en la batería tras la marcha de Baylor. Tras su regreso, Kennedy continuará en Yellow Jackets hasta la actualidad. Timeline es un ejemplo perfecto del balance de una carrera de 30 años en la música y es el último álbum en el que volverían a reunirse para tocar juntos los músicos que forjaron el sonido de la banda. Con Minzer, Ferrante, Haslip y Kennedy, Timeline revela a Yellow Jackets como una banda en un estado mental revitalizado y creativo. El primer candidato a ocupar el puesto de Haslip fue el hijo del mítico Jaco Pastorius, también bajista Felix Pastorius, al que Minzer conocía desde que nació por la gran amistad que mantenía con su padre. Su paso por la banda se limitó a la grabación de un solo disco, A Rise in the Road, en 2013, y su papel fue más como sideman cubriendo la baja de Haslip.
Desde abril de 2015, el joven bajista australiano Dane Alderson se une a Yellow Jackets para grabar el álbum Coherence en 2016, segundo disco con Mac Avenue Records y el trabajo 23 en la discografía de la banda. Con Alderson ya oficialmente en Yellow Jackets, la formación californiana continuará con la grabación del álbum Raising Our Voice en 2018 y seguirá con el que es el último lanzamiento hasta la fecha, Jackets XL, en el año 2020 en colaboración con la WDR Big Band de Colonia, todos ellos con el sello Mac Avenue Records. Y ya a modo de resumen, decir que desde que Yellow Jackets comenzara su carrera en 1977 y lanzara su primer álbum en 1981 hasta el presente, la banda ha grabado 25 álbumes más 2 discos recopilatorios. Han recibido 2 premios Grammy y 18 nominaciones, la más reciente con Jackets XL, y muchos de sus trabajos han ocupado primeros puestos en las listas de Billboard Jazz. En todos estos años han realizado numerosas giras internacionales que les han llevado a tener un reconocimiento mundial y a ganarse el respeto de la crítica y el público. Pero ante todo, Yellow Jackets es un proyecto en constante evolución, donde cada músico que ha formado parte de la banda ha sido un valor que aporta nuevas ideas y caminos de exploración. Según las palabras del propio Russell Ferrante, tomadas en la entrevista que se le realizó a la banda en el año 2006 para la revista Toma Jazz, con motivo de su 25 aniversario, decía: «Nunca sabemos qué será lo próximo que hagamos, pero con suerte será algo que agite el espíritu y excite la imaginación». Muy interesante todo esto que nos ha contado Darío Moreno. Sí, además, porque es una banda que sigue en activo, ¿eh? Sí. Le agradecemos, la verdad es que infinitamente, su colaboración en el programa. Estamos seguros que vendrá de nuevo con más música. Le traeremos, seguro. Parece que Aledín consiguió su propósito. Ahí tenemos a nuestro genio de cabecera, Federico Calcaño. Federico, qué grande Federico, ¿eh? Pero, Beatriz, pero ahí hay alguien más. ¿Es verdad? Mira, junto a Fede está ni más ni menos que el padre Antonio Soler. El padre Antonio Soler. Madre mía, este Aladín parece que nos escucha y sabe quiénes son nuestros colaboradores. Pero ¿qué ven mis ojos? Pero observa lo que está pasando, Beatriz. A ver. Observa Ay, esto. madre mía. Mira la jugada del padre Soler. Está empujando a Federico para sentarse al piano. Este hombre es que no tiene remedio. Pero padre, hombre, no me haga eso, por favor. Pero además, qué sorpresa, ¿cómo ha venido usted hasta aquí si nosotros no lo hemos desenterrado?
Le pedí a Aladín que me trajera, que me llegan unos ecos muy interesantes desde vuestra época y quería investigar. ¿Qué ecos? ¿Qué ecos? ¿Qué ecos? ¿Qué ecos? Algo que llamáis jazz. Ay. Siempre que me he encontrado con vosotros me hacéis preguntas sobre mi época y mi música. Pero si no recuerdo mal, una vez me contasteis que había una jazz band que llevaba mi nombre. Ahora que he escuchado vuestro último programa en el móvil que me dejasteis, me ha interesado mucho toda esta música. Ah, pues muy bien. No se olvide de cargarlo, ¿eh? Fíjate que bien le ha venido el móvil. Sí, sí. Que no se escuchan hasta en el pasado. Pues precisamente, de todas formas, no tenía que haber empujado, hombre, que el pianista que acaba de usted empujar de una manera muy fea, ¿eh? Pero bueno, le perdonamos todo, claro. Usted es el padre Antonio Soler. Pero este pianista es el director de esta jazz band. No le trate usted tan mal. Perdona, pero ardía en deseos de tocar esta música novedosa para mí al piano. A ver qué tal se me da. Pero si es su fandango. ¡Ole! Ha tocado usted genial. Para ser algo nuevo no lo hace usted nada mal, ¿eh? Nada mal. Gracias. Me ha inspirado escuchar a Federico Calcaño. Hay que ver qué bien toca este joven músico. Le agradezco que dirija la jazz band que lleva mi nombre. Sí, sí. Y lo hace además estupendamente, ¿eh? Le honra, le honra. ¿Cómo se nota que usted es un maestro, un maestro consumado, que no consumido, a pesar de su edad? Mire, le recomendamos que escuche en su móvil también a algunos de los grandes pianistas de la historia del jazz. De entre los que ya son leyenda, destacaremos a Bill Evans, Art Tatum, Oscar Peterson o Chick Corea. Y añadimos a esta lista de ilustres músicos a dos que siguen en activo. Apunte con su pluma en el pergamino, padre. Ahí tiene. ¿Sí? ¿Lo tiene preparado? Pues anote estos nombres: Mitchell Camilo y Brad Meldau. Los escucharé encantado cuando regrese a mi época. Ahora dejadme que pruebe otros temas al piano junto a vuestro genio. Después de tocar un ratito con él, me retiraré de nuevo a mis pétreos aposentos. Os doy mis eternas bendiciones, hijos míos. No dejéis de ser felices. Gracias, padre. Qué maravilla, ¿eh? Una maravilla. Oye, lo procuraremos. Fantástico. Sí. Lo vamos a procurar, Beatriz. ¿Me puedes, por favor, puedes ir a observar a ver qué tema van a tocar? A ver qué tienen pensado, hay que estar en la tril, a ver. Sí, a ver, voy para allá. Mira, aquí pone And Sammy Walked In, de Mitchell Camilo. Precisamente uno de los pianistas que le hemos recomendado escuchar al padre Antonio Soler. Bueno, pues ese tema, déjame que mira, con tu permiso,
y el de los maestros de la tecla, Federico Calcaño y el padre Antonio Soler, me voy a preparar mi saxofón y, con tu permiso, me voy a tocar con ellos. ¡Qué ilusión! Adelante, Miguel Ángel, sabía que lo ibas a pedir. Con lo que a ti te gusta el Latin Jazz. Pues con esta fantástica música terminamos nuestro segundo programa sobre el jazz. Ya estamos trabajando en los próximos programas. Sí, no se lo pierdan, porque esto no hay quien lo pare, amigos. Bueno, ha sido una gozada tocar junto al padre Antonio Soler y al maestro Federico Calcaño. Un placer enorme hacer música juntos. Sí, eso es lo que queremos que hagan todos nuestros alumnos en este centro. Música juntos. Y lo conseguimos, por ejemplo, con nuestra gran banda sinfónica. Vamos a escuchar un tema que nos viene muy bien para honrar el jazz. Con el sello de la gran banda sinfónica del CIM, vamos a acabar estos dos increíbles y apasionantes programas sobre su majestad el jazz. Venga, Miguel Ángel, no te enrolles tanto, coge la batuta y marca el comienzo de The Blues Factory del compositor neerlandés Jacob de Haan. Sean felices, Beatriz. Hasta siempre. Hasta siempre, Miguel Ángel.